encuentro del ciclo de charlas de biólogos en acción. El disertante de hoy es un graduado de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Es el licenciado en Ciencias Biológicas Juan Domingo Porfiri, que actualmente se encuentra viviendo en Neuquén. Se desempeña en la Universidad Nacional del Comahue, es docente de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Geológicas, y también se desempeña como coordinador en el Museo de Ciencias Naturales. El tema de hoy va a ser un egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, nos va a develar misterios del pasado. Estamos muy contentos, Juan, de que hayas aceptado formar parte de este ciclo de charlas. Él es un graduado de nuestra universidad, en el año 2012 se graduó, y lo que va a hacer hoy nos va a contar cómo fue su recorrido hasta llegar hasta donde está hoy, y toda su experiencia. Y es muy lindo porque hay muchísimos compañeros de él de la universidad. Así que bueno, Juan, cuando quieras empezar, comenzar. Bueno, primero, nada, agradecer por la invitación. Para mí es un orgullo y una alegría enorme poder participar de este ciclo de charlas. Yo estoy muy contento porque digamos que cuando una de las primeras presentaciones que yo hago en paleontología, cuando uno va a un congreso, unas jornadas, fue después de haberme graduado en el año 2003, y esa primera presentación fue en una reunión anual que se hizo en Santa Rosa, ¿sí? Entonces como que mi debut en las presentaciones fue justamente allá en Santa Rosa, en La Pampa, y bueno, desde ahí fue un recorrido que por ahí quizás no lo imaginaba, ¿no? Yo le voy a compartir acá la presentación que preparé, si me alcanzan a verla. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Bueno, un poco estaba pensando en qué podía dirigir la charla. Yo creí que hablar exclusivamente de paleontología y demás, de cuestiones más técnicas, por ahí hasta era un poco extenso, por lo cual prefería hacer un recorrido de las diferentes actividades que uno realiza en paleontología, ¿no? Como decía María José, yo soy docente de la carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas para la Universidad Nacional del Comahue desde el año 2010. La carrera se crea en el año 2010 y a partir de ahí nosotros, bueno, Flaviña también participó de eso, concursos, y bueno, quedamos como docentes de esa facultad. También trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad, coordino dicho museo, y un nuevo museo que se está por inaugurar en breve, que es el Museo de Añelo. También estoy participando en la coordinación de dicho museo. Bueno, mi formación, como decía María José, es licenciado en Ciencias Biológicas, ¿sí? Egresé en el año 2002, esa foto que puse ahí al lado fue una foto que pude pasar el año pasado. Mi papá estaba bastante enfermo y eso, y me escapé un ratito, y nada, me llenó de recuerdos pasar por la parada de colectivo, la facu, todo, algo que bueno, realmente a mí me emociona porque yo quiero mucho todas mis raíces, ¿sí? Desde el lugar donde nací, en General Hacha, en La Pampa. Hoy es el día del aniversario de mi pueblo también, y soy la primera generación de universitarios de mi familia, ¿sí? Lo cual es una responsabilidad grande y una alegría enorme. Y bueno, comencé la universidad, me recibí en el año 2002, después comencé el doctorado en biología en el CRUB, en la Universidad de Comahue, en Bariloche, el cual el tema de tesis, yo lo arranqué, se truncó, arranqué de vuelta y ya estoy con la tesis lista para cocinarlo en cualquier momento. Es sobre un dinosaurio carnívoro, ¿sí?
que se encontró en la provincia de Neuquén, que se llama Megaraptor. Es un dinosaurio bastante particular, porque, digamos, el primer ejemplar de esa especie fue encontrado en la zona de la Sierra del Portezuelo, en la provincia de Neuquén, un dinosaurio particular que tiene algunas características que lo diferencian de otros dinosaurios, como un cráneo muy bajo y alargado, cosa bastante rara en los dinosaurios, salvo aquellos otros grupos de dinosaurios llamados dinosaurios y demás. Y otra de las características raras que tiene este animal, o particulares, es que tiene una garra en la mano gigantesca, y una de las garras raptoras más grandes que se conocen en el mundo, ¿sí? Entonces mi tema de tesis es alrededor de esta especie en particular. Entonces, ¿cuáles fueron mis primeros pasos, ¿sí?, en la paleo? Mi formación principal la adquiero, no fui de esas personas que de chiquito me gustaba la paleo, ¿sí? Siempre leía libros y demás, tenía una biblioteca, mi papá, con muchas cosas que tenían que ver con la prehistoria y eso, siempre lo leía, pero por ahí yo cuando decidí estudiar biología estaba más interesado en las plantas, ¿sí? Mi familia viene de gente que trabajó en viveros, mi abuelo fue el jefe del vivero de la provincia, entonces a mí me interesaba mucho eso, hasta que en la universidad empecé a cursar materias que me resultaron muy atractivas, como por ejemplo paleontología de invertebrados, que estaba, digamos, Silvio Casaedío, Edsel, vertebrados con Claudia, ¿sí? Me llamó mucho la atención, y un poco terminaron de redondear mi idea de que me gustaba esto, cuando cursé también cordados y evolución. Entonces esas fueron algunas de mis primeras experiencias en la paleontología. Esta es una imagen viejísima, ¿sí? Una imagen que, si ustedes pueden ver, tengo como unos cuantos kilos menos, pero bueno, con Claudio, ¿sí?, que fue aquel compañero de facultad que él estudiaba geología, y éramos Claudio Verali, con quien siempre empezamos a incursionar en estos temas. Me acuerdo que hicimos un suplemento hablando de unos materiales que habíamos encontrado en la zona del Durazno. Nosotros, me acuerdo que íbamos en bicicleta hasta el Durazno, cargado de yeso, agua, de todo, y después volvíamos con una loma gigante que había con todos esos materiales. Así que, de hecho, creo que nos gustaba la paleontología. Ese suplemento Caldeña que encontré acá, porque para preparar la charla empecé a revisar papeles y encontré, es de 1997, ¿sí? Hace 22 años ya de aquellas primeras incursiones, ¿sí? Y hace al menos 23 años que me dedico a esto, quiere decir que yo tenía 22 años ahí, perdón, y hace más que me dedico a esto que los años que tenía cuando empecé a hacer esto, ¿no? Arrancamos por ahí, esos fueron unos de los primeros pasos. Después, en el año 1999, realizo mi primera campaña, ahí con Claudio Verali, escribimos a la Universidad del Comahue, al Museo Carmen Funes, y en aquellos Latin Mail que había en aquella época, mandamos un mail, nos respondieron, y fue así que emprendimos aquellas primeras aventuras con Claudio, ¿no? Llegamos al Museo Carmen Funes, en ese momento, en un colectivo pleno desierto, perdidos, paró el colectivo enfrente al museo, y cuando bajamos, en el mismo colectivo venían Leonardo Salgado, un paleontólogo muy, muy conocido, y también Andrea Arcucci, así que nos conocimos ahí y fuimos a una primera campaña en Sierra Barrosas, que es imagínense que nosotros estábamos acostumbrados a ver materiales más bien de mamíferos, y de repente nos encontramos con unas vértebras gigantes, unas vértebras dorsales de un dinosaurio herbívoro, y bueno, nosotros estábamos súper sorprendidos, y bueno, eso fue como el clic que faltaba como para decir, a esto nos tenemos que dedicar. Así que bueno, ahí en Sierra Barrosa, de hecho ese material luego fue bautizado como Barrosasaurus, así que bueno, esa fue mi primera campaña paleontológica acá en la provincia de Neuquén.
Después continuamos viniendo a Neuquén también en el año 99 con la Universidad del Comahue y principalmente a la zona de Barreales, que habíamos venido en el año 2001 y 2002. En aquella primera campaña la habíamos realizado con Rodolfo Coria, acá esta fue con el paleontólogo Jorge Calvo, así que habíamos ido a ese lugar a trabajar por unos 6 meses, justo fue el año que me recibí, en el año 2002 íbamos a venir a trabajar por 6 meses, y ya llevo unos cuantos años, ¿no? Ya casi 18 años acá trabajando. Así que son, por eso cuando uno habla de las movidas de la vida, uno no sabe para dónde te llevan, ¿no? ¿Cuál es mi especialidad? Mi especialidad básicamente es los dinosaurios del Cretácico de Gondwana, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a estudiar un grupo de vertebrados terrestres que son exclusivamente mesozoicos, que aparecen allá en el Triásico, y se extinguen a finales del Cretácico, a pesar de que después hay un linaje que es el de las aves actuales, que llega hasta hoy, hasta nuestros días. Pero bueno, nosotros estudiamos estos dinosaurios, su distribución, sus relaciones filogenéticas, hacemos matrices, ponemos características de cómo son las formas de los huesos, y después los analizamos, y básicamente el mundo de este tipo de investigación se basa en las descripciones morfológicas, características, descripción de nuevas especies y demás. Acá en Neuquén sabemos que hay una cuenca muy importante, ¿sí? Que engloba varias provincias, que es la cuenca neuquina, que bueno, está involucrada la provincia de Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. Y dentro de la cuenca neuquina, bueno, sabemos que ha habido varias ingresiones marinas, las cuales han dejado depósitos tanto marinos como continentales, cuando hay una regresión de esa cuenca, y esos depósitos continentales están muy bien expuestos en toda la provincia de Neuquén, ¿sí? Principalmente del centro hacia el este de la provincia. Y uno de los grupos más conocidos es el famoso Grupo Neuquén, ¿sí? El Grupo Neuquén es principalmente continental, tiene varias formaciones, y en todas ellas hay restos de dinosaurios, y todas ellas están muy cercanos entre sí, digamos, la mayoría de estos afloramientos, si bien están en otras provincias lindantes a la provincia de Neuquén, esos niveles, esas formaciones geológicas son extremadamente ricas en cuanto a material paleontológico. De vertebrados, ya sea restos de serpientes, de tortugas, de cocodrilos, dinosaurios, de todo, es un lugar fantástico. Nosotros hemos realizado muchísimas campañas paleontológicas, ¿sí? En diferentes lugares, tanto en Río Negro como Neuquén, Mendoza, La Pampa también. En La Pampa hemos hecho alguna actividad con el Museo de Historia Natural, ahí de Santa Rosa. Fuimos a chequear algunos sitios y eso, y bueno, quedó pendiente de seguir trabajando. También en Mato Grosso, que fue, bueno, donde conocí a Doménica, ella también es paleontóloga, nos conocimos ahí sacando dinosaurios en Brasil, así que también hemos podido trabajar hasta ahí. Hay una fotito que estoy con Lara, ¿sí? Que es mi hija, así que un poco ella empezó a recorrer este mundo de la paleontología sin quererlo. Ahí estamos en una excavación del año 2008, donde estábamos sacando un esqueleto casi completo de un megaraptor. Así que bueno, esto que ha traído, que hemos podido publicar en diferentes lugares, muchos artículos, ¿sí? Tanto en congresos como en revistas internacionales. Hemos podido participar de la edición de algunos volúmenes especiales, como por ejemplo de Cretaceous Research, que es una revista muy reconocida en el ámbito de la paleontología. Actualmente estamos trabajando también en la edición de otro volumen especial, que es justamente de la cuenca neuquina. Y bueno, eso, digamos, cuando uno empieza a recorrer todo esto, no imagina la cantidad de cosas que puede hacer y que puede dar a conocer en esas publicaciones, ¿no? Así que bueno, después, entre los descubrimientos que uno ha realizado, uno hace investigaciones de diferentes tipos. Quizás algunas de las que preferí destacar han sido aquellas que han traído a la luz descubrimiento de nuevas especies, ¿sí? Entre ellas hemos descubierto varias especies de dinosaurios carnívoros y herbívoros. Por ejemplo, un enlagia es un dinosaurio carnívoro bastante pequeño que se encontró en la provincia de Neuquén, es una nueva especie, y como particularidad tiene que es de estos
llamémoslos, eslabones entre los dinosaurios terópodos y las aves, ¿sí? Bueno, este material es uno de ellos, es sumamente importante para conocer la historia evolutiva de los dinosaurios carnívoros hacia las aves actuales, entonces hemos podido descubrir un material súper interesante. Futhaloncosaurus fue uno de los dinosaurios gigantes, de los dinosaurios herbívoros que hemos trabajado y publicado también de la zona del lago Barriales, uno de los más gigantes que se conocen en el mundo, ¿sí? Entre ellos muy, muy completo, porque generalmente los otros gigantescos como Puertasaurus y Argentinosaurus son más bien fragmentarios. Bueno, de este animal en realidad era un animal que tenía todo el cuello, la espalda, la cadera, parte de las patas, ¿sí? Así que es un material sumamente interesante y está entre los gigantes que hay en el mundo. Si bien la gente de Chubut publicó hace poquito tiempo a Patagotita, donde también tienen muchísimos huesos, es un animal muy, muy reconocido, un dinosaurio muy reconocido justamente por las dimensiones que tienen, ¿no? También en la zona de Rincón de los Sauces hemos trabajado y publicado algunos materiales, como Muselensaurus, ¿sí? En esa zona hay un equipo de paleontología trabajando y tiene muchísimos esqueletos que no se conocían casi los vertebrados fósiles en esa zona, y a partir del año 97 hasta nuestros días se han cansado de sacar materiales, tienen muchísimo material nuevo para publicar, y bueno, esta fue una de las especies que también pudimos participar. En el caso de Macrogryphosaurus, este es un dinosaurio ornitópodo muy, muy, muy raro porque primero estos ornitópodos basales son relativamente pequeños, ¿sí? Y en este caso nosotros encontramos un animal que medía alrededor de 7 u 8 metros, con unas placas que tienen en la parte del tórax, que todavía no sabemos cuál es la funcionalidad que tiene, porque son unas placas óseas extremadamente delgadas, de alrededor de 1 milímetro de grosor. Lo asociábamos en algún momento como procesos uncinados, parecido al que existe en algunos reptiles y en algunas aves, pero bueno, aún no sabemos, está emparentado con algunos materiales que descubrió Novas también, como Talencawen, pero bueno, es un grupo bastante enigmático. De hecho lo bautizamos Elasmaria, cuando solo existían estas dos especies, nosotros le pusimos el nombre Elasmaria, y hoy se conocen varios elasmarios alrededor digamos, del mundo, ¿no? Otra especie que publicamos junto a Fernando Novas fue Austroraptor, un gigantesco dinosaurio carnívoro con un cráneo largo, bajo, muy, muy raro, muy particular, sumamente interesante. También publicamos una especie que quizás, cuando yo les diga si conocen el Vinosaurus, ahí lo van a conocer más que a Panamericansaurus, ¿sí? Nosotros en el año 2003 sacamos un dinosaurio de una bodega Schroeder, y cuando estábamos haciendo la colecta de esos materiales, encontramos también asociadas algunas plaquitas de tortugas y demás. Después lo estudiamos, nos dimos cuenta que era una nueva especie de dinosaurio herbívoro, y bueno, y la gente de la propia bodega, que a la línea de vino generalmente le iba a llamar familia Schroeder, terminó bautizándola como Saurus, justamente porque creo que debe ser la única bodega en el mundo que tiene un dinosaurio en sus cavas, digamos, ¿no? Entonces es algo sumamente raro y llamativo este hallazgo que se realizó, ¿no? Otro hallazgo, el cual bauticé Pamparaptor, no me pregunten por qué, pero Pamparaptor fue un dinosaurio que encontramos acá en la provincia de Neuquén, sumamente pequeño, quizás uno de los dinosaurios más pequeños que se conocen en el mundo, tiene alrededor de 50 centímetros, tiene una garra raptora que, si uno quiere hacer una comparación rápida, por ejemplo el famoso Velociraptor de la película Jurassic Park, tiene esa famosa garra en el dedo 2 de la pata. Bueno, Pamparaptor también la tiene. Así que bueno, pudimos publicar esta nueva especie también en el año 2011. Muchos me preguntaban por qué le pusiste Pamparaptor si no se encontró en la Pampa. Uno siempre inventa una excusa. Pero bueno, y uno de los últimos descubrimientos de especies, ¿sí?, es el de Tratayenia, que es un dinosaurio megaraptórido que se encontró en la zona de Tratayén, cerca de la localidad de Añelo.
este dinosaurio era un dinosaurio también de unos 8 metros, muy particular, se supone que tendría garras gigantescas también y demás. Entonces, en cuanto a especies, hemos podido publicar todos estos materiales, pero nosotros también hacemos investigaciones de huesos que por ahí corresponden a un grupo de dinosaurios, a pesar de que no sea una nueva especie, pero que sí son importantes para el conocimiento, para ampliar el conocimiento y distribución de los organismos, ¿sí? Básicamente, esas han sido las descripciones de las especies que hemos podido participar. Tenemos nuevos materiales en las colecciones que van a ser nuevas especies, ya hemos visto que tienen caracteres únicos, y eso nos ha permitido saber que vamos a estar ante la chance de publicar nuevas especies en breve, así que también hay mucho trabajo por delante. ¿Qué otras actividades generalmente hacemos? Y nosotros tratamos de hacer charlas desde una escuela primaria, ¿sí?, hasta charlas o cursos para estudiantes universitarios y demás. Generalmente tratamos de hacer un enfoque hacia lo que es la paleontología en general, hacia las técnicas de rescate, cuáles son las técnicas que uno tuvo que ir aprendiendo cuando trabaja con vertebrados gigantescos, ¿sí?, cómo extraerlos sin que sufran el menor daño posible, y también la importancia del resguardo patrimonial. Entonces, casi siempre tratamos de hacer foco en esos 3 puntos, ¿sí? Me ha tocado ser revisor de varias revistas, en congresos, en jornadas y demás, algo que generalmente todos los que trabajamos en un tema específico tenemos la suerte de poder revisar. Quizás algunos de los más importantes han sido para Historical Biology, para Cretaceous Research, para los anales del Museo Carnegie, pero una de las revisiones que más me sorprendió fue de la Universidad de New England de Australia, donde me pidieron para evaluar una tesis doctoral. Yo todavía no tengo el título de doctor, lo primero que les dije fue, yo no puedo evaluar, o considero que no debería evaluar, una tesis doctoral, siendo que yo todavía no culminé el doctorado. Agradecieron mucho que les haya comunicado eso, y después de varias revisiones me volvieron a mandar el trabajo y dijeron que en base a la experiencia que tenía y todo eso, ellos consideraban que el revisor de esa tesis debería ser yo. Lo cual fue como un cachetazo, porque son como pequeños regalitos de decir, bueno, qué copado que haya como un reconocimiento de otro lado de que por lo menos uno algo sabe de lo que está haciendo, ¿sí? Por otro lado, me ha tocado hacer peritajes, ¿sí? Hay muchas veces que hay incautación de materiales fósiles en la provincia, desde artesanos que venden fósiles. Sabemos que los fósiles están protegidos por una ley nacional y una ley provincial acá en Neuquén, así que me ha tocado hacer algunos peritajes para corroborar si son materiales fósiles, tratar de determinar qué tipo de fósiles son y demás. Y también una de las actividades que quizás le hemos dedicado bastante ha sido trabajos de consultoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en el campo, en diferentes lugares, pero también hay muchas empresas trabajando en el campo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estas empresas deben resguardar ese patrimonio paleontológico, y a veces hacen movimientos en lugares donde son niveles portadores de fósiles, entonces siempre nos piden algún tipo de estudio, de análisis, y bueno, tratamos de hacer esos estudios de impacto paleontológico, si querés lo podemos llamar así. Ha habido empresas muy, muy importantes que han pedido estos estudios. Yo me voy a detener quizás en una, que ha sido la minera Vale. Cuando Vale empezó con todos sus trabajos, nosotros empezamos a hacer un estudio para poder proteger todo el patrimonio paleontológico que estaba en el sur de la provincia de Mendoza, muy cerquita del límite con Neuquén, ahí Rincón de los Sauces, y un equipo de trabajo que éramos 5 o 6, terminamos siendo un equipo de casi 50 personas, dentro del cual éramos 4 paleontólogos líderes coordinando todo el proyecto. Creo que fue el estudio paleontológico más grande que se debe haber hecho en Sudamérica, ¿sí? Lo que se hacía era coordinar a equipos de paleontólogos de campo, ¿sí? Donde había varios paleontólogos de campo y había muchos técnicos, entonces teníamos que capacitar también a las personas para poder subir a los yacimientos, ¿sí? En esos
estudios, lo que nosotros tratábamos de hacer era resguardar ese patrimonio. Había máquinas removiendo sedimento y había técnicos chequeando los lugares para poder evitar de que se rompan los materiales fósiles. De hecho, la provincia de Neuquén, de Mendoza, de tener poquísimos restos de dinosaurios y de especies de dinosaurios, terminó transformándose los museos con nuevas especies que todavía están para publicar y que son de las provincias que han tenido un alto crecimiento paleontológico en los últimos años, y básicamente ha sido por esos relevamientos que se ha hecho en campo. Imagínense que había muchísimas máquinas y muchísimas personas corroborando esas máquinas para tratar de preservar ese patrimonio. De hecho, pude convocar a varios pampeanos para que nos dieran una mano. Uno de ellos es Enzo Herling, ¿sí? A Enzo lo llamamos y le dijimos, che, vení, todavía no se había recibido Enzo, pero vino, nos ayudó. También, bueno, a Pablo Tejerina, a Neda Rodríguez, a Juan Urrutia, ¿sí? Todos ellos los convocamos para que vinieran a participar de este trabajo, lo cual fue muy enriquecedor para todas las personas. Flavinia, bueno, ha sido una de las personas que teníamos de palio de campo también, así que este trabajo es sumamente importante y es algo que nosotros debemos destacar porque eso genera que las empresas cumplan con la legislación, se rescate material paleontológico importante, ese material vaya a los museos se enriquezcan con sus colecciones y su material para estudio, para los investigadores, para los turistas que quieren ver dinosaurios, que es un atractivo muy, muy importante. Entonces, este trabajo generalmente va de la mano de la conservación del patrimonio y principalmente de poder dar a conocer nuevos materiales, ¿sí? Por otro lado, siempre hemos hecho mucha difusión de nuestra actividad. Nosotros, además de la investigación, siempre tratamos de dar a conocer. Muchas veces hemos hecho desde la izquierda una revista de General Hacha, ¿sí? De mi pueblo natal, hasta varias revistas, como por ejemplo una revista Neo, la revista de Cardón, Rumbos, Conos Sur, que es de una revista de Panamérica, en la revista Viva. En todos ellos hemos hecho algunos aportes para poder hacer difusión del conocimiento de esta disciplina en la que uno trabaja. Hemos hecho algunos aportes a algunos libros, por ejemplo, este sitio de interés geológico, ¿sí? Del CEGEMAR. Bueno, gracias a esas publicaciones, a todas las publicaciones que se hicieron en ese libro, recibimos una distinción, un premio por el contenido que brindaba ese libro. Ayudé en muy poquitito, pero hay un libro muy interesante que es Curiosidades de los registros de dinosaurios, un libro en español muy lindo. Hemos hecho un álbum de figuritas, hemos escrito para el volumen ese especial de dinosaurios de la Argentina, hay algunos libros de turismo donde hemos hecho algunas publicaciones, también en revistas internacionales, por ejemplo algunas de Japón, Brasil, y también en otro tipo de revistas que van desde National Geographic hasta Villiquen. A mí me encanta, por ejemplo, Villiquen porque mi hermana es maestra, y un día me llama con que te vi en la revista Villiquen y yo le estoy mostrando a los alumnos, qué sé yo, esto, aquello, así que fue algo lindo saber que, bueno, que salía algo en una revista tan argentina, digamos, ¿no? de difusión de un montón de cosas. Así que bueno, pero bueno, hemos escrito para National Geographic, Ciencia Hoy, Investigación y Ciencia de México, muy interesante. Y yo quiero parar un poquito acá porque jamás pensé que podría... Yo era de los que compraba la revista National Geographic, ahorraba los pesitos para poder tener, aunque sea cada 2 meses, comprarme alguna de esas revistas, y jamás pensaba que podría llegar a escribir alguna cosa en este tipo de revistas. Ciencia Hoy también yo trataba de comprarla, que mis recursos siempre fueron hiper limitados, pero de repente escribir para alguna de estas revistas es como que hay un shock. Por ejemplo, en mi biblioteca agarré, digo, bueno, voy a preparar la charla, y empecé a agarrar y hice esto que no lo había hecho nunca, de presentar en qué lugares habíamos publicado algo, y la verdad que no puse la parte de los diarios, pero nada, es como no sé, algo reconfortante, digamos, ¿no?
Así que bueno, en los proyectos que estamos trabajando actualmente son dos proyectos bastante interesantes. Uno es un convenio que se hizo entre la Fundación de la Universidad del Comahue y la Municipalidad de Añelo para la creación de un nuevo museo de Añelo, que es lo que yo les comentaba inicialmente. La localidad de Añelo, nosotros hemos trabajado en los alrededores de la localidad de Añelo desde hace más de 15 años. Hay lugares fantásticos, ¿sí? De hecho tenemos dinosaurios carnívoros con cráneo, muy, muy lindos materiales, restos de anfibios, por ejemplo, los anfibios fósiles son rarísimos de encontrar, ¿sí? Mucho más del Cretácico, digamos, ¿no? Y encontramos un lugar que debe tener 3, 4 metros por 10, y en ese espacio hay miles y miles de huesos de anfibios fosilizados, lo cual es rarísimo, la preparación es complicada, pero bueno, en esos lugares también hemos encontrado restos de huellas, dinosaurios muy particulares como carcharodontosaurios. Bueno, la zona de Añelo es hiper rica, y Añelo quizás es una de las localidades más conocidas porque es casi el corazón de Vaca Muerta, ¿sí? Si uno habla vaca muerta, generalmente viene asociado de la localidad de Añelo, que es donde es la localidad más cercana a todo el trabajo que se hace en cuanto a la extracción de petróleo y demás, de hidrocarburos de ahí de la zona. Entonces, como hay mucho material y no tiene un museo cercano, el museo de la localidad de Añelo va a permitir que todos los materiales que salgan de la zona puedan ser colocados en el repositorio del museo que bautizamos como Museo del Desierto Patagónico de Añelo. Otro de los, bueno, acá tenía un zoom, otro de los proyectos importantes que estamos llevando adelante viene de la mano de un proyecto que se llama Proyecto ACETUR, ¿sí? Que es para la puesta en valor del campus de la Universidad Nacional del Comahue y del Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales hacía casi 20 años que estaba cerrado, y bueno, a través de estos proyectos que generamos a través de COFECIT, ICOPADE y la universidad, la fundación de la universidad, pudimos poner en valor todo esto a través de cartelerías, de mejoramiento del lugar del campus, de tratar de hacer difusión de los hallazgos que tiene la ciudad de Neuquén. El lugar más importante que tiene la ciudad de Neuquén en cuanto a paleontología es el campus de la Universidad Nacional del Comahue. Uno sale y encuentra huevos de aves fosilizados con embriones en el interior, es salir y encontrás algo. Así que la idea es ponerlo en valor a través de estos proyectos, y eso va a permitir que, bueno, también podamos proteger ese patrimonio, podamos tratar de ampliar el espectro, principalmente turístico y educativo de la ciudad de Neuquén, para que la gente pueda visitar algo de paleontología en la ciudad, porque de hecho, cuando uno llega a Neuquén a querer ver dinosaurios, la ciudad de Neuquén no tiene nada. Tiene que hacer 100 kilómetros a la redonda para poder ir a ver un museo que tenga algo de dinosaurios, pero en la ciudad no hay nada. Entonces, nuestro foco está en que, por lo menos, el museo de la Universidad del Comahue sea uno de estos puntos estratégicos como para empezar a hacer un recorrido para aquellos turistas y escuelas que quieran conocer algo de paleontología. Sí, esos han sido dos de los proyectos que hoy estamos llevando adelante, y yo acá le puse un bonus track porque hace poquitos días, muy poquitos días, borré una parte porque no quiero poner la persona que me mandó este mail, pero que dice una parte que, habiendo realizado encuestas en los estudiantes del último año y graduado de licenciatura en geología, ha resultado que los mismos lo han nombrado como uno de los profesores más significativos en su trayectoria, ¿sí? De formación, destacando su calidad de enseñanza. Yo cuando vi este mail, que fue como otro sopapo más, como decir, yo. Y sinceramente es el mejor premio, ¿no? Que por ahí descubrir que los alumnos consideren esto de uno, sinceramente es como que nuevamente es llenar el alma con eso, ¿no? Así que eso a mí me da más fuerza para seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Y bueno, ese ha sido un poco el recorrido que he hecho en la paleontología, desde que comenzamos allá cerca del 97 a hacer las primeras cosas hasta hoy. Y no lo quiero aburrir más, así que ahora sí,
Muchísimas gracias a todos. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno. No estoy... Quisiera hacer una pregunta. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bien. Me llamó la atención el yacimiento ese que mencionaste de acumulación de anfibios. ¿Qué están desarticulados? Están todos desarticulados. Ajá. Y bueno, está bueno que ahí le hicieran tafonomía también, porque Claro. siempre es interesante. ¿Qué son? ¿Niveles lacustres? Son niveles lacustres. Hay muchísimos anfibios y también cuando uno empieza... A ver, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos al campo a mirar y había muchísimos bloques sueltos, sacamos esos bloques sueltos, cargamos en bolsa todo el material que estaba removido, y Sí. quedaba mucho en campo. Y cuando colectamos ese material removido había pequeñas garritas, vertebritas que creemos que pueden llegar a ser de cocodrilo. Hay mucho material junto, dificilísimo, hay que estudiarlo en el bloque, no se puede desarticular. Y bueno, es un material que lo colectamos, está en el museo y está en preparación. En etapa de investigación, que es como va a comenzar, y que en el campo queda un montón todavía. Esto es bastante, hace poco tiempo, digamos, así que bueno, es una cosa rarísima. Está bueno para hacerle alguna evaluación tafonómica porque, bueno, en Neuquén ustedes trabajan un montón, pero hacen muy poca tafonomía. Sí, Es un verdad. aspecto que, claro, Sí, lo que pasa es que, bueno... Colectamos info y la dejamos archivada para que... Sí, es una pena porque en realidad tienen mucha cuestión de los niveles portadores muy avanzada, o sea que sería un aspecto que estaría bueno hacer. Igual, claro, en este caso ya Sí, son sí. microvertebrados, que sería otra problemática distinta, ¿no? Pero, bueno, era un comentario nomás porque me llamó la atención. Sí, es algo, aparte que no son de los fósiles que uno encuentra todos los días, digamos. Uno está acostumbrado a encontrar huesos, y un montón de material de vertebrados mucho mayores, pero no de anfibios. De hecho, los registros de anfibios Sí, cretácicos... igual, viste que hay una cuestión paleontológica que es interesante, que es el sesgo que cada uno le da a lo que busca. Igual. Vos buscás cosas grandes y entonces por ahí las cosas chiquitas las pasás sin darles bolilla, o sea, las ves solamente cuando en realidad la acumulación es muy grande y bueno, no podés dejar de verla. Sí. Pero no puede ser que en tantos niveles que ustedes han ido estudiando, te digo vos, más todos los dinosauriólogos que están en Neuquén, nunca hayan encontrado restos de animales más chicos, es raro. O sea, yo creo que está sesgado por lo que uno busca, que es natural además, o sea, no es Claro. una crítica. Sí. No. Uno hace el ojo a lo que se especializa, digamos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho mucho tamizado de piezas también, y hemos Claro. intentado mirar al microscopio, principalmente estos sedimentos que tienen los anfibios, Sí. tratando de ver si encontramos pequeños dientecitos o algo que Sí. nos dé mayor información, principalmente sabiendo que en ese lugar hay una acumulación no solo de estos anfibios, sino que hay otros vertebrados también dando vuelta. Así que bueno, es un proceso. El tema es que nosotros en el museo estamos haciendo muchísimas cosas y somos 2 personas. Entonces es como un cuello de botella que también limita hacer... Sí, mucho pero está bueno a lo trabajo. mejor, bueno, abrirse a otra gente que por ahí trabaja o en anfibios, o Claro. trabaja en algún aspecto particular, qué sé yo, en paleoecología, Sí, que a sí, lo sí. De mejor, hecho, bueno, y te permite avanzar más rápido con todos los trabajos cuando vos empezás a abrir el espectro de investigadores en el tema, ¿no? sí, nosotros lo hacemos, de hecho. Estamos en un equipo que somos alrededor de 8 o 9 paleontólogos, que son paleontólogos de la Universidad de Río Negro, paleontólogos que trabajan en el Museo de Carmen Funes, paleontólogos de Zapala, geólogos de Zapala, Alberto Garrido, quizás lo puedan Sí, conocer. sí. Hay un equipo que somos un núcleo de alrededor de 8 personas que estamos
Está bien. Cuando es la etapa de investigación estamos desarrollando esas actividades. Lo que pasa es que es quizás más lo que se encuentra que el tiempo que uno le da la etapa de investigación. Por eso esa cuarentena a nosotros nos viene bien como para poder adelantar Escribir, la investigación. escribir. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, muy lindo. No, por favor. ¿Puedo yo? Dale. Bueno, antes que nada, Juan, te felicito porque la verdad que muy linda la charla, muy interesante y un montón de cosas que han logrado en tan poco tiempo, si se quiere. Te quería consultar respecto a cuando se hicieron las jornadas, allá en Neuquén, una de las cosas que comentaron era que estaban por reactivar o conformar esta red de circuitos de museos de dinosaurios, creo que era que iban a hacer uno en el norte, otra Sí. más por el sur, si eso se pudo avanzar un poco, si digamos, quedó medio a partir de todo este contexto medio parado. Tal cual. Nosotros organizamos estas jornadas en noviembre del año pasado, y después de eso vinieron las vacaciones, casi un mes de trabajo, y llegó la pandemia. Entonces mucho no se pudo avanzar, pero la idea es, nosotros estamos trabajando en la ciudad de Neuquén y en Añelo, y tenemos colegas que están trabajando en Rincón de los Sauces, donde hay muchísimos restos fósiles, y a su vez han hecho un parque muy, muy lindo. El museo está muy copado, uno de los museos más lindos quizás de la provincia, pero es muy difícil que llegue gente tan al norte, porque tiene que salir de la ciudad de Neuquén y llegar hasta Rincón de los Sauces, y eso dificulta el flujo de turistas que puedan llegar hasta allá. Entonces, nosotros planteamos este corredor, ¿sí? Principalmente nosotros hacemos foco en un corredor paleontológico norte que involucrara a la ciudad de Neuquén, Añelo, que es el lugar donde estamos trabajando también ahora, y que pudiera llegar hasta ahí. La etapa está todavía en proceso, pero bueno, cuando se reactive todo, un poco la idea es esa, ¿no? Principalmente cuando podamos inaugurar en breve el Museo de Añelo, ahí como que queda más aceitado el circuito, digamos, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta para hacer. Sí. Perdón, vamos a hacer una cosita, perdón Micaela, si les parece, vamos a hacer una cosita, hacemos esta pregunta, tomamos esta pregunta que responde Micaela, después si quieren ir agregando cositas en el chat, como para ir sumando más consultas y listo, ¿les parece? Bien. Adelante, Mica. Bueno, buenas tardes. Nosotros el último año de cursada tuvimos la posibilidad de ir a Proyecto Dino, gracias a Claudia, y junto con Calvo también, y en esa articulación de museos que usted se refería recién, ¿no tienen pensado incluir Proyecto Dino? Nosotros estuvimos ahí parando. Un lugar fantástico. Yo, de hecho, soy parte de los creadores de ese Proyecto Dino, porque fuimos, en su momento, 5 personas, con Claudio Grali, que era un compañero que yo le decía que nos acompañaba, y de esas 5 personas terminamos creando ese monstruo que es Proyecto Dino. Proyecto Dino es uno de los lugares paleontológicos más lindos, desde lo turístico, lo paisajístico, lo geológico y lo científico, y lo educativo también, ¿sí? De eso no quedan dudas. El problema que tiene eso es que no hay vehículos ni medios de transporte que lleguen hasta el lugar. Entonces, al no tener un medio de transporte que vaya, es muy complicado generar eso. Lo que sí estamos haciendo con la Municipalidad de Añelo es comenzar, Añelo es la localidad más cercana a Proyecto Dino, ¿sí? Comenzar a entablar ciertas comunicaciones para ver cómo la gente desde Añelo, que tiene una ruta directa, que van colectivos y demás, pueda tratar de acercarse hasta el lugar para poder visitarlo. Es un lugar fantástico, y yo creo que no sé si hay otro lugar en el país como ese lugar. Así que, en ese sentido, la primera complicación que tiene eso es fundamentalmente el acceso al lugar, ¿no? Como lo que yo les digo, como un lugar de investigación y un lugar turístico y educativo es fantástico. Bien. Bárbaro. En el chat tengo unas preguntitas, una es de Jennifer Rubin.
Pregunta si dentro de los proyectos existen pasantías en las que los estudiantes pueden tener como un acercamiento a todas las actividades que realizan. Bien, el año pasado creo que fue, o el anterior, estuve dirigiendo un proyecto de Secretaría de Políticas Universitarias, que era un proyecto de voluntariado, en el cual nosotros capacitábamos a estudiantes de geología de la universidad, porque la universidad tiene biología, pero la tiene en Bariloche, entonces acá en Neuquén es geología. Capacitábamos a esos alumnos, y esos alumnos nosotros lo que queríamos es que no se queden con el conocimiento ellos, sino que ellos fueran, en este caso habíamos elegido Añelo, a las diferentes escuelas a hablar sobre paleontología. Pero ¿cómo los capacitábamos? Hacíamos recorridos en el campo para aprender un poco de geología, de paleontología, de técnicas de rescate, preparación en laboratorio, es decir, cómo se trabaja en paleontología, y después con ese conocimiento adquirido a través de la práctica, ellos pudieran comentar a los alumnos esto, y principalmente para que traten de ser difusores de esto de preservar el patrimonio paleontológico, ¿no? Por ejemplo, Añelo es una de las localidades que mayor incremento de personas tiene, justamente por el trabajo paleontológico, por el trabajo petrolero, entonces es uno de los lugares que más hay que cuidar. Y en ese sentido, bueno, hicimos este proyecto de voluntariado. Y el resto de los proyectos se tienen que volver a escribir, generar, y una vez que estén aprobados, incorporarlos. De cualquier manera, muchos de los estudiantes de geología de la universidad van al museo y empiezan a realizar sus prácticas profesionales también con nosotros, y esas prácticas profesionales son parte de la capacitación que nosotros les brindamos como museo. Y acá hay otra de Fabiola, que es algo que muchas veces ya discutido, ¿no? La asignatura paleontología es obligatoria en la licenciatura en geología o en la licenciatura en biología de Comahue, y si considera que para los biólogos es relevante tener formación en paleontología. Porque yo me uno a esta porque a veces son cuestionamientos cuando se hacen los planes de estudio, algunos están a favor, otros están en contra, entonces una pregunta general. Sí, que no creo que la pueda resolver yo, pero yo les comento cómo es acá en el Comahue. Acá en el Comahue es una asignatura obligatoria, está dentro del plan de estudio, ¿sí? Y si creo que los biólogos deben tenerla, y yo creo que sí, porque la mayoría de los paleontólogos que conozco en la Argentina son todos biólogos, ¿sí? Hay muy pocos que sean geólogos, pero la mayoría son biólogos, y por el hecho de que no había una carrera de paleontología en Argentina, salvo ciencias naturales con orientación en paleo, y ahora paleontología que tiene la UBA y la Universidad de Río Negro hace algunos años, pero los que venimos de antes del año 2000 por lo menos, o 2010, la mayoría somos biólogos y que trabajamos en esto, y eso depende de cada uno. Yo creo que los biólogos han hecho grandes aportes a la paleontología, no tengo la menor duda de eso, y en ese sentido creo que sí, que por lo menos debería formar parte de la formación de los biólogos, la paleontología. De hecho, lo que estudiamos son animales, lo único que están fósiles. Exacto, de acuerdo. Bien, y creo que Angélica preguntaba si justamente si la asignatura paleontología se da para geólogos y biólogos juntos, o si hay una orientación, claro, que es un problema. Claro, pero justamente se da para geólogos, porque los biólogos, la carrera de biología está en Bariloche, no está acá en la ciudad de Neuquén. Claro. Entonces, en ese sentido, es separado. Lo que sí veo que se dificulta bastante a los chicos, porque uno tiene que dar una base inicial, digamos, de un conocimiento biológico, digamos, como para que puedan entender el resto de los procesos. Si no, los chicos empiezan a ver forma, esto tiene forma de círculo, y no sabe cuál era el animal que vivía acá. Entonces, puede pasar, nos pasa en las mesas de exámenes también. A veces ven piezas y no saben quién era el que habitaba una conchilla, por ejemplo. Bueno, yo aquí en el chat no tengo más preguntas, no sé si quieren hacerlas de forma verbal, mejor. Tenemos tiempo, creo. Ahí María José pregunta si el museo pertenece a la universidad y la universidad de la provincia. No, el museo pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, y la provincia de Neuquén no es aparte, digamos, no tiene injerencia acá. Si bien trabajamos en conjunto con la gente de patrimonio, lo que sí es bueno aclarar, para que por ahí no queden dudas al respecto,
el museo habilitado de la Universidad Nacional del Comahue para repositorio paleontológico no es Barreales, ¿sí? Porque por ahí está siempre esta duda. Y eso no lo define ni el director de un museo ni la universidad, eso lo define la provincia de Neuquén. Y la provincia de Neuquén considera que el repositorio habilitado de la Universidad Nacional del Comahue para que estén todas las colecciones es el que está en la ciudad de Neuquén, que es el que coordino actualmente. Y eso es una decisión de la provincia. ¿Por qué? Porque considera que hay accesibilidad a las piezas, porque del otro lugar no hay transporte, no hay manera de alojarse, o si se aloja tiene que pagar un costo por eso, y la gente que llega a la ciudad de Neuquén puede venir en bicicleta al museo, mirarlo y dormir en una carpa, dormir en un hostel, dormir en un hotel, y eso es una definición de provincia, no es algo a lo que nosotros intervenimos, porque ellos son la autoridad de aplicación. Ajá. Flavia. Yo no quería preguntar más, es una colocación. Yo, además de amiga, de familia, que te quería felicitar por todo el trabajo, porque a los que no conocen, Juan es un profesional increíble, muy, muy capacitado, y es muy lindo ver cómo avanzó todo desde hace 2013, cuando me volví a Brasil, hasta hoy. Es muy lindo ver que todo está muy avanzado y que están haciendo un trabajo muy bonito por allá, y los felicito mucho. Bueno, Extraño. Gracias, Fla. Gracias. Bueno, creo que... Hola Juan, ¿cómo andás? Hola bien? Fabi, amigo. No te voy a preguntar nada porque de dinosaurio no tengo ni idea, pero te saludo. Bueno, un gusto verte, Fabi. Igual lo sigo, a cada uno trato de seguirlo ahí en lo que están haciendo para estar más o menos informado. Así que, bueno, si no hay más preguntas. Vania, a ver. Juan, bueno, yo me sumo a las felicitaciones, Juan, de todos los que te escuchamos. La charla estuvo espectacular, me encantó cómo contaste todo desde que nos fuimos de la facultad hasta la actualidad. Yo te felicito primero por la charla que diste, porque fue muy, muy clara. Gracias. Y por los logros obtenidos, digamos, hasta ahora, y por todos los que se vienen. Así que las felicitaciones y éxitos. Y de vuelta quiero volver a felicitar a las chicas que están organizando estos ciclos de charlas, porque yo ahora te escucho a vos, Juan, que nosotros somos compañeros, y ver cómo cada uno de nosotros tomó un camino completamente diferente. En el caso de nosotros dos, haciendo investigación, pero con temas totalmente distintos. Insisto que estas charlas que organizaron las chicas me parecen muy, muy interesantes y muy enriquecedoras para los estudiantes, y para que tengan una visión de que cuando uno se recibe como biólogo, los caminos que puede tomar son varios. Bueno, así que eso, también felicitarlas a las chicas, que me parece fantástico. Bueno, gracias, Vani, la verdad que muy lindas palabras. Yo rescato varias cosas de la formación de uno, ¿no? Uno, ser perseverante, ¿sí? Yo lo fui. Yo no me recibí por genio, yo me recibí por insistidor, ¿sí? Mis compañeros lo saben. Después, a mí me parece que la vida te va llevando por diferentes lugares, con oportunidades diferentes, y eso depende cómo uno lo tome, es lo que le va a transmitir a los alumnos también, ¿sí? Yo me quedo con esa partecita que es más de lo personal, cómo sos vos, y después si sos buen profesional, lo demás uno lo puede ir piloteando, ¿sí? Eso, yo lo digo, ese mail que recibo de esta facultad que está haciendo una encuesta alrededor de todos los profes de esa carrera, eso es el regalo mayor. Y principalmente debo decir que eso uno lo obtiene primero por la familia, y segundo porque uno vivía en una universidad donde también éramos una familia, ¿sí? Entonces es la forma que uno, desde donde uno ve las cosas, y
uno las replica, y después tienen estos pequeños premios, que yo considero un premio que los alumnos hayan optado por definir esto, que hace a la vida el acompañamiento, no solo desde lo educativo, sino desde todos los aspectos que hace una persona. Una persona no es un profesional, solamente. La persona es un montón de cosas, ¿sí? Y ese montón de cosas es lo que hacen al conjunto, digamos. Si publicaste más o publicaste menos, si tuviste más suerte o no, es secundario para mí. Lo que sí sé que muchas de las publicaciones que salen no es porque yo, por ejemplo, particularmente me planto en Juan, no es porque seamos genios, es porque el lugar donde nosotros trabajamos está minado de cosas que son hiper interesantes y que nosotros tenemos la suerte de estar en ese lugar encontrándolas. ¿Sí? Y obviamente que un tema como paleontología y como dinosaurios va a tener repercusión. Entonces, quizás eso viene desde la importancia de eso. Si nosotros creemos que lo importante somos nosotros y no lo que estamos estudiando, ahí ya empezamos a pifiar, y es algo que yo constantemente le digo también a los chicos. Así que bueno, un poco la manera de ver las cosas mía. Bueno, así como Marina recuerda el trabajo de las chicas, que algunas ya no somos tan chicas, nosotros queremos agradecerle siempre a ustedes por justamente participar en esta nación. Hasta ahora todos los que hemos convocado, no sé si están dispuestos, y para nosotros también es muy gratificante eso. De hecho está Fabián, que ya le reservamos un turno, Fabián Titarelli. Bueno, la próxima charla, que va a ser de un chico recién recibido, hace muy poco, que es David Herman, pero bueno, queremos agradecer especialmente, como a todos, por la predisposición. La charla estuvo muy linda, la verdad, así que bueno, de parte del grupo de las coordinadoras, por supuesto, muchísimas gracias. No, y bien, de parte mía, agradecerle esto para que me hubieran tenido en cuenta para contarle un poquito qué es lo que estamos haciendo desde acá. La Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para mí es mi casa. Por eso yo casi iniciaba la charla diciendo, la primera vez que di una charla paleontológica, tuve la suerte de hacerla en Santa Rosa, ¿sí? Después tuve la suerte de viajar por diferentes lugares, incluso hasta Japón, pero la que más recuerdo fue la de Santa Rosa, porque fue en mi lugar. Pero, y esto de que me convoquen, ¿sí? A mí me agrada muchísimo, así que se los agradezco de corazón, ¿sí? Hoy es el Día del Pueblo en Hacha, así que también coincide poder dar una charla en mi querida facultad, en un día especial, así que nada, millones de gracias a todos ustedes por invitarme, y a los chicos que están escuchando y haciendo el aguante también. Bueno, qué bueno que coincidió, no fue a propósito, la verdad que... Bueno, fue planificado, de verdad. Bueno, yo aprovecho para pasar el chivo, como hacemos en cada una de las charlas. La próxima que vamos a tener, el invitado es David Herman. David, como les decía, es un egresado de nuestra facultad hace muy poquitos años. Él ha tomado un camino muy interesante porque está haciendo una residencia, se llaman Residencias Básicas Interdisciplinarias de Epidemiología. Es un tipo de residencia que o sea, alcanza con ser licenciado, o sea, no necesitan posgrado, nada, sino que se inscriben a ese tipo de residencias, se anotan, concursan, y bueno, duran 3 años, justamente básica por eso, interdisciplinaria, porque no solamente son biólogos, sino pueden ser médicos, químicos, o sea que si hay alguno que sea otra carrera que esté escuchando, son salidas laborales interesantes. En el caso de David, esta residencia es en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Como les comentaba, es de 3 años, y lo interesante son rotaciones en hospitales las que hacen, y sobre todo las actividades que desarrollan están relacionadas con control y prevención de enfermedades. Creo que David está en el primero o en el segundo año, en este momento no recuerdo, pero va a ser interesante ver que hay otros caminos también que un biólogo recién recibido puede tomar. Así que, por supuesto, los invitamos para la próxima. Y bueno, y para todos los que siguen, que como viene tenemos unas cuantas programadas, por suerte casi hasta fin de año. Es larga la cuarentena. Sí. Bueno, muchísimas gracias, sinceramente. Gracias, Juan. El 26, Ale.
Sí. Ah, no dije el día. Bueno, Sí. dentro de 15 días. Miércoles 26. Ahí está. Son quincenales. La doctora Galea desapareció, por lo que veo. Se fue la doc. Tenía un pequeño problema doméstico con los perros, que Sí. le ladran mucho. No, la José me dijo, si te pasás yo me voy, si te pasás de tiempo yo te doy tanto. No, pero estuvimos muy bien con el tiempo. Perfecto. Sí, bien. Traté de acelerar un poco. No, Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, nos despedimos. nos Bueno, vemos. hay un montón de Muchísimas gracias, felicitaciones, entonces. así que Chao, Bueno. chao. Muchas Chau, chau. gracias, muy lindo. gracias, muy bueno. Chao, chao. Chao, Vani, hace 1000 años que no te veía. Qué grande. Ustedes dos están igual, Vanina y Fabi están igual, la José también, se fue de la pantalla. Bueno. Igualito, igualito. Sí. Lo mismo digo, Tita, lo mismo digo, hace 1000 años que no nos vemos, sí. Pero bueno, me encanta esto, y aparte de esto, volver a reencontrarnos me encanta, y me emociona, mira, te digo. Sí. Bueno, esta pandemia ha servido para esto también, para juntarnos, quizá que en otro momento no lo hubiéramos hecho. Tal cual. Tal cual. Así que es buenísimo. Bueno, estamos en contacto. Chao, Para chao. todos. Saludos. Felicitaciones, Juan, un beso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.